Cerca de ese lugar, una invocadora exclamó que ese ataque era la venganza de su familia. Y que todos debían pagar el precio de sus crímenes. Tras esa declaración, los seres corruptos invocados atacan a las personas que se encuentran en el festival. Ruel, al ver que están rodeados por bestias, le pide a Rosé que retroceda y que se apresure a refugiarse dentro del Palacio Imperial. Pero nuestra protagonista, preocupada, le pregunta sobre Su Alteza, ¿qué pasará con él? Ruel le aseguró que Su Alteza estará bien porque es fuerte. Luego le pide que se apure y evite al domador de bestias, ya que nadie debía pensar que Su Alteza estaba relacionado con ese domador. Nuestra protagonista acató la orden y, antes de irse, le pidió a Ruel que tuviera cuidado. Luego, corre por su vida en dirección al Palacio Imperial. Pero, en su camino, escucha el grito desgarrador de una mujer. Al ver en su dirección, nota que está con su pequeña hija y está siendo acorralada por unas bestias. La mujer, desesperada, ruega que, por favor, alguien le ayude. Antes de que la bestia ataque a la mujer y a la niña, nuestra protagonista le clavó a la bestia la daga que Calix le había regalado, y eso fue suficiente para hacerla desaparecer. Nuestra protagonista, al percatarse de que la mujer está en estado de shock, le pide que se apure y escape rápido. La mujer vuelve en sí, toma a su hija y se retira, no sin antes agradecerle a Rosé. Una vez se fueron, Rosé expresa que ahora ella también tiene que irse. Sin embargo, se había olvidado de que había otra bestia, y ésta se encontraba a su espalda. Nuestra protagonista se paraliza ante su enorme presencia. Su cuerpo empieza a temblar, y el terror se apodera de ella. No sabe qué hacer. Esa bestia es demasiado grande, y no cree que con esa daga pueda hacer mucho daño. Se lamenta de haberse involucrado imprudentemente, por el hecho de que ella no es alguien fuerte. Solo puede pensar en una persona, Calix. Desea que Calix la ayude. Calix se encontraba cerca, luchando junto a sus caballeros con otras bestias. En algún momento, se giró para ordenar a sus caballeros que reorganizaran las tropas y capturaran al domador de bestias primero, ya que las bestias estaban conectadas a su poder mágico. En ese instante, pudo ver a Rosé siendo atacada por la enorme bestia. La cara de Calix palideció de inmediato debido a la preocupación. No se explicaba por qué Rosé estaba allí. Nuestra protagonista, al ver que no podía hacer nada para detener a la bestia, solo cerró los ojos, mientras deseaba no morir. Calix, al darse cuenta del peligro que corre Rosé, maldice y se dirige para ayudarla. Rosé pide que alguien la ayude, y es entonces cuando su reloj empieza a brillar. De la nada, un ser apareció y rescató a nuestra protagonista, llevándola lejos de ese lugar. Rosé logra reconocerlo de inmediato. Entonces, sorprendida, le pregunta si él fue el elfo de la vez pasada. El elfo solo asiente con una sonrisa. Luego de dejar a Rosé en un lugar seguro, el elfo se acercó a su oreja y le pidió que esperara en ese sitio. Pero, nuestra protagonista no lo deja ir tan fácilmente, lo agarró del cuello y le cuestionó qué es lo que tenía que esperar, y quién demonios era él. De su bolsillo saca el reloj, le pregunta si conoce qué es eso y si fue hasta allí por el reloj. Expresa que no entiende qué está pasando, ni por qué la salvó. El elfo le explica que todo fue un error de ellos, y debe pagar su deuda. Rosé le pregunta de qué error está hablando, y si con deuda se refiere a lo que pasó ese día, haciendo alusión a lo ocurrido en la subasta. El elfo le cuenta que el experimento falló, y es responsabilidad de ellos, los elfos. Le advierte que eso es un secreto que el príncipe heredero no debe saber. Además, le cuenta que ella es la elegida. Nuestra protagonista no comprende a qué se refiere con elegida. El elfo, con una cálida sonrisa, le confiesa que quería verla de nuevo. Nuestra protagonista expresa su confusión, no entiende nada. Repentinamente, el elfo tomó el rostro de Rosé y le dio un beso en sus labios. Rosé rápidamente lo empuja y se aleja. El elfo le aclara que eso fue una recompensa. Pero detrás de ellos, estaba Calix. El cual, enfurecido, le cuestionó al elfo cómo se atrevía a hacer eso. Sin intercambiar más palabras, el príncipe heredero se abalanza para atacar al elfo. El elfo se cubrió rápidamente con magia, y bloqueó el ataque de Calix. Pero el príncipe heredero no se da por vencido y golpea directamente a la barrera mágica, ocasionando que se rompiera. Debido al fuerte impacto, el elfo retrocede. De repente, el elfo empieza a invocar un círculo mágico en sus pies
Antes de desaparecer, le dice a Rosé Stania que su nombre es Luminas, y le pide que lo recuerde. Calix, aún enfurecido, le cuestiona a dónde cree que está huyendo. Pero el elfo continuó con lo suyo y le expresó a Rosé que se volverían a encontrar pronto. Luego de eso, desapareció. Ante la huida del elfo, nuestra protagonista se sorprendió, y Calix se molestó. Posteriormente, Rosé le comenta a su Alteza que tiene algo importante que decirle. Sin embargo, Calix se dirigió hacia ella y, enojado, le cuestionó si acaso no tenía ningún apego a la vida. Nuestra protagonista, confundida, le pregunta de qué está hablando. Calix, indignado, le cuestiona por qué estaba en ese lugar cuando apareció la bestia, y si acaso no tenía miedo a morir. Rosé, con una risa nerviosa, le responde que ella tampoco lo sabía, pero comenta que parece que es del tipo de persona a la que le cuesta pasar por alto a alguien en apuros. Ante esa respuesta, Calix dejó escapar un suspiro profundo. Rosé siente que las cosas se están poniendo cada vez más extrañas. Le asegura al príncipe que se encuentra bien, y por alguna razón, su cuerpo se siente más ligero. Calix le comenta que así debe ser, porque el beso de un elfo tiene un efecto de bendición. Rosé no lo puede creer. Calix, mientras limpia la boca de Rosé, le comenta que, aún así, no entiende por qué ese elfo le dio un beso, puesto que normalmente no lo dan ni a los esclavos. Nuestra protagonista solo se lamenta porque ese día se esforzó mucho con su maquillaje y le están frotando la cara. Preocupada, le pregunta a Calix qué pasó con el domador. El príncipe le responde que desapareció en el aire, usando el mismo tipo de círculo mágico que usó ese sujeto. Rosé piensa que entonces es justo como lo imaginó. Por lo que le informa a su Alteza que tiene algo que debe decirle. Más tarde, en el Palacio Imperial, Rosé le informa a Calix que el incidente, el ataque del domador y la bestia poseída por magia oscura, parece ser obra de los elfos. Por el hecho de que el elfo le dijo que fue un fallo en el experimento. También dijo que fue un error de ellos, y le confiesa que también le pidió que lo mantuviera en secreto de su Alteza, pero alega que no hay secreto entre ellos, por eso se lo cuenta. Calix le pregunta si entonces le está contando algo que se suponía que debía ser un secreto. Rosé le aclara que, de hecho, ese elfo no tiene ninguna relación con ella, y su Alteza es el único señor al que sirve. Así que no hay ninguna relación, ¿verdad?, preguntó Calix con una sonrisa descarada. Le comenta a Rosé que, de cualquier forma, con eso, Bosnia se ha liberado de la responsabilidad. Pero aún así, la situación no ha resultado muy favorable. Le explica que si los elfos están investigando sobre la magia oscura, eso no acabará con ese incidente. Porque quizás están intentando resucitar a Moricias. Le informa que adelantará la fecha de regreso al imperio, y pensará el resto cuando vuelvan. Más tarde, el príncipe heredero se reunió con la princesa de Desat. Le entrega la gema que le dio el Leviatán, le explica que es una gema de cristal de dragón, y le asegura que, si la princesa planea hacer prosperar la magia en Desat, le será de ayuda. Aclara que es una muestra de buena voluntad para la alianza, y que su recompensa la recibirá después de que su Alteza, la princesa, se convierta en emperatriz. La princesa, entre risas, le cuenta que cuando mencionó la alianza por primera vez, pensó por un momento que quizás el príncipe se había enamorado de ella a primera vista. Pero parece que ese lugar ya está ocupado por alguien. El príncipe le expresa que no entiende a qué se refiere. La princesa se ríe y le pregunta si es así. Le comenta que entonces ella también fingirá no saberlo. Antes de despedirse, expresan sus deseos de que la amistad entre Bosnia y Desat sea eterna. Mientras veía a Calix retirarse, la princesa se preguntaba hasta cuándo le será posible ignorarlo. Lo que le pasa a él, y a esa sirvienta también. Una persona aparece y le pregunta a la princesa si se encuentra bien. La princesa le responde que sí, y mientras lo abraza, le comenta que simplemente le vino a la mente algo que se parece al pasado de ellos dos. Esa misma tarde, el príncipe junto a los demás caballeros partieron a Bosnia. Nuestra protagonista, esta vez, viajó en el carruaje junto a Calix. Se quedó observando a Calix, pensativa. No entendía por qué en ese momento, cuando tenía que pedir su deseo, en lugar de desear que la devolvieran a casa, lo primero que se le vino a la mente fue desear que no permitieran que Calix se casara. Intenta no darle muchas vueltas al tema y no pensar más en eso. Porque está convencida de que si le entrega su corazón a Calix, solo ella sufrirá. Después de un largo viaje,
Finalmente Rosé regresó al imperio de Posnia. Afortunadamente, en el camino de regreso no hubo ningún obstáculo. El viaje transcurrió con tranquilidad, por lo que pudieron llegar rápidamente. Nada más regresar, Rosé se puso a ordenar todo el trabajo acumulado sin descanso. Es por eso que terminó desplomada en la cama debido al cansancio. Por fin, podía tomarse un descanso. Al menos, eso fue lo que creyó. Al día siguiente, se sentía un poco incómoda. Les comentó a sus amigos, Aarón y Mila, que no entendía por qué la atmósfera se sentía tan extraña. Aarón le preguntó a qué se refería con eso. Rosé les pregunta si acaso no sienten que algo está raro. Les cuenta que todos la miran de reojo cuando pasa y evitan el contacto visual. Aarón le dice que debe ser debido a ese rumor, y Mila le da la razón. Rosé, mientras bebe agua, les pregunta cuál es ese rumor. Sus amigos le cuentan que el rumor es que Rosé es la amante de Su Alteza. Esa fuerte declaración hizo que nuestra protagonista escupiera toda su agua en Aarón, otra vez. Aarón se queja porque ya lo hizo anteriormente, y le aclara que él no es ninguna flor. Rosé, indignada, cuestiona qué es eso de amante. Mila le cuenta que Rosé ahora ascendió de concubina a amante del futuro emperador, y le cuestiona si acaso no lo sabía. Nuestra protagonista pensó que los rumores se calmarían mientras estuviera afuera, pero ahora se entera de que ascendió a amante. Mila le cuenta que hubo todo tipo de rumores circulando mientras Rosé estaba afuera. Muchos dicen que ella se convirtió en doncella porque quería estar al lado de Su Alteza, algunos dicen que Su Alteza arriesgó su vida por ella, y otros que en realidad son hermanos de diferentes madres. Nuestra protagonista internamente piensa que el gusto por los dramas exagerados es igual en todas partes. Frustrada, expresa que no puede quedarse con los brazos cruzados y dejar pasar esos absurdos rumores. Aarón, entre risas, le recomienda que solo disfrute el momento. Rosé le pregunta a Aarón si él tiene novia, lo que tomó por desprevenido a Aarón. Nuestra protagonista, sin rodeos, le pide que sea su novio. Tanto Aarón como Mila quedaron de piedra. Mila, fascinada, expresa que Rosé es increíble. Aarón, confundido, le cuestiona cómo puede hacer una propuesta de esa manera, y asegura que definitivamente Rosé no es de ese mundo. Palabras que petrificaron a Rosé. Rápidamente, le aclara que no es que quiera salir de verdad con él, solo quiere que finjan hasta que los rumores se calmen. Aarón le comenta que eso no es divertido, ya que él sí quiere salir de verdad con ella. Termina aceptando, y le pide que le dé algo de ella. Señala su lazo y le comenta que eso servirá. Con una sonrisa, le expresa que si va a fingir ser su novio, necesita algo de ella, y le pregunta si no lo cree de esa manera. Nuestra protagonista, tras pensarlo, acepta y le entrega su lazo de cabello. Mila, curiosa, le pregunta a Rosé si de verdad no tiene nada con Su Alteza. Nuestra protagonista le responde que por supuesto que no. Mila argumenta que, sin embargo, ella es una noble, por lo que podría convertirse en una princesa heredera. Le pregunta si no cree que sería algo bueno. Nuestra protagonista palidece al imaginarse a ella como princesa heredera y casándose con Calix. Está segura de que eso no está bien, en absoluto. Lo que quería es que Calix no se casara todavía, no que ella se casara con él. Ya que si Calix se casa ahora, no sabe cómo se supone que va a sobrevivir en ese mundo. Cansada, les dice a sus amigos que esa conversación ya terminó, y les informa que hasta que los rumores se calmen, Aarón será su novio. Los días pasaron, y en el Palacio Imperial, empezaron a circular los rumores sobre que la todopoderosa sirvienta Rosé y el de cabello naranja de la cocina empezaron a salir. Nuestra protagonista logra escuchar que están hablando de ella, y se le dibuja una sonrisa maligna al saber que su plan está funcionando como quería. En su camino, se encuentra con Sir Ruel, el cual le comenta que necesita hablar con ella un momento. Rosé le pregunta qué está haciendo en ese lugar y si sucede algo. Ruel se disculpa por lo que está por decir, y le cuenta que la noticia sobre su relación se ha extendido por todo el palacio del príncipe heredero. Nuestra protagonista, contenta, le contesta que ya lo sabe. Reflexiona que, después de todo, fue ella misma quien difundió el rumor. Le pregunta a Ruel si hay algún problema, y él le responde que no es nada entonces. Nuestra protagonista le pregunta si va a la oficina del príncipe y, como ella también iba en esa dirección, le pide que vayan juntos. Una vez llegaron al despacho del príncipe, Ruel se detiene en la puerta, lo que confunde a Rosé.
Roel se vuelve a disculpar con Rosé y le pregunta si no sería mejor terminar con el empleado de la cocina. Rosé le cuestiona por qué. Roel, nervioso, argumenta que, dada la situación, cree que sería mejor si se concentrara en el trabajo más que en una relación, puesto que la posición del príncipe heredero aún es inestable. Pero nuestra protagonista le asegura que ella está haciendo su trabajo mejor que nunca. Roel le aclara que no es que esté diciendo que Rosé no hace bien su trabajo, pero al momento de dar otra excusa no se le ocurre nada. Tras dudarlo, le comenta que no está seguro de si debería decirle. Pero justo cuando estaba por contarle algo sobre Su Alteza, el príncipe aparece, les cuestiona por qué no entran y pregunta sobre qué están hablando. Roel se sobresalta, y Rosé acepta entrar alegremente. Sin embargo, la cara de Calix es de muy pocos amigos, y Rosé no entiende lo que le pasa ahora. De cualquier forma, piensa que es imposible entenderlo. De lo que está segura es de que ese día es mejor no provocarlo. En el despacho, el príncipe heredero le pregunta a Roel qué hay del segundo príncipe, a lo que Roel le informa que sigue tranquilo. Calix le pregunta qué hay sobre el templo. Roel le responde que sospechan de la familia imperial, por lo que cree que por el momento lo mejor es no hacer nada. Nuestra protagonista se pregunta si están hablando sobre las bestias que vieron en Desat, y si por alguna razón tendrán alguna relación con el segundo príncipe. Tiene dudas sobre si podrá averiguarlo, si es que le pregunta al diario. No lo ha abierto desde aquel día, cuando pensó que realmente iba a morir. Pero sabe que no puede seguir evitándolo, así que tendrá que abrirlo aunque sea una vez. Mientras servía el té, se percató de la fija mirada de Calix hacia ella. Nerviosa, le pregunta por qué Su Alteza luce de esa manera. Calix le comenta que últimamente se ve bastante bien. Parece estar más relajada, le pregunta si acaso está contenta de haber regresado. Nuestra protagonista, con una brillante sonrisa, le responde que sí, y le cuenta que el viaje al imperio de Sat fue bueno, pero al final, el lugar al que uno se siente más unido es siempre el mejor. Calix, sombrío, le responde que entiende y cuestiona si entonces quería volver rápido. Nuestra protagonista internamente piensa que eso es cierto, pero no sabe por qué luce tan molesto. Calix le ordena a Roel que salga un momento, porque necesita hablar a solas con su doncella. Rosé, al ver la expresión oscura en su rostro, se pregunta de qué es lo que quiere hablar. Una vez que Roel se fue, Calix se quedó mirando fijamente a Rosé. Nuestra protagonista se muestra confundida, ya que parecía estar de buen humor hace un rato, pero ahora no comprende por qué está molesto de nuevo. Calix le pide que se siente y Rosé rápidamente acata la orden. Calix, enojado, le cuestiona si no tiene algo que contarle. Nuestra protagonista no sabe por qué le pregunta eso de repente. Recuerda que todos los documentos financieros fueron preparados adecuadamente y, junto a Mila, quien ahora es la jefa de las sirvientas, han logrado gestionar el sistema del palacio del príncipe heredero, haciendo que funcione sin problemas. Por mucho que lo piense, llega a la conclusión de que no hizo nada malo. No sabía qué demonios le pasaba, y se preguntaba por qué solo la miraba y no decía nada. Con una sonrisa, le cuenta a Su Alteza que, por cierto, puso fin a los falsos rumores que circulaban dentro del palacio del príncipe heredero. Calix, confundido, le pregunta sobre qué rumores está hablando. Rosé le cuenta que había un rumor absurdo sobre que ella y Su Alteza eran amantes. Le comenta que era tan ridículo, que tenía miedo de que eso dañara la reputación de Su Alteza. Calix, enojado, le pregunta si entonces ha elegido a ese bastardo inútil de cabello naranja. Nuestra protagonista se pregunta internamente si acaso no le agrada a Aarón. Le asegura que Aarón no es malo, no es tan inútil como cree, sabe más de lo que parece, siempre es positivo. Antes de que siguiera hablando bien de Aarón, Calix la interrumpe y le pregunta si entonces va a seguir en una relación con ese sujeto. Rosé le aclara que Aarón es solo un amigo. Calix, completamente sorprendido, le pregunta si es así. Nuestra protagonista le cuenta que le pidió que fingiera ser su amante, porque había rumores falsos circulando dentro del palacio del príncipe heredero, y parece que realmente funcionó. Calix quedó boquiabierto y aún más enfurecido. Indignado, le dice que si algo así sucede, debe decírselo de inmediato y no actuar por su cuenta. Rosé le comenta que es por eso que se lo acaba de contar. Calix, frustrado, le pregunta si entonces los rumores sobre ella y ese tipo de cabello naranja son mentiras. Nuestra protagonista le responde que sí, es correcto. Calix empieza a reírse como un desquiciado,
y nuestra protagonista no comprende qué demonios le está pasando. Teme porque finalmente se haya convertido en el tirano loco de la novela. Pero, de repente, la cara de Calix cambió completamente, y ahora tiene un semblante sereno. Con una voz tranquila le dice que lo entiende, le pide que se retire e informe a Roel que entre de nuevo. Al salir, Rosé quedó más confundida que al principio. Supone que aún no se convertirá en un tirano loco, pero entonces no entiende por qué actuó de esa manera. En el despacho del príncipe heredero, Calix maldice a Rosé Stania. Indignado, cuestiona cómo se atreve a hacer eso, a jugar con las personas. Roel argumenta que, de todas maneras, lo que Rosé hizo es algo bueno para su Alteza, pero Calix le pide que cierre la boca. Roel deja escapar un suspiro, y le pregunta si planea tomarla como princesa heredera. Calix, confundido, le pregunta de qué está hablando. Roel le comenta que ya sabe que su Alteza está enamorado de Rosé. Calix afirma que eso es una tontería. Roel le asegura que no es ninguna tontería, pero le recuerda que ella no tiene poder. Además, advierte que sin una familia que la proteja, sería peligroso mantenerla a su lado en el palacio, a menos que ascienda al trono. El príncipe le pide que se detenga y que no haga suposiciones apresuradas, porque él nunca ha pensado en algo como eso. Pero cuando intenta explicar sus sentimientos de por qué actúa de esa manera, no sabe qué decir. Por ese motivo, le pide que continúen con lo que estaban hablando antes, y le pregunta cómo se han estado comportando los domadores. Mientras Roel le da la información recopilada, internamente piensa que ya sabe qué es lo que a su majestad le preocupa. Teme que le vuelvan a robar, y cree que el príncipe podría considerar que eso es una debilidad. Pero aún así, él como su amigo, cree que Rosé es algo bueno para Calix. En la noche, en el Palacio Imperial. Nuestra protagonista finalmente se enfrenta al diario. Está decidida a comprobarlo ese día. Se mentaliza de que no hay necesidad de tener miedo, y solo desea terminar con eso de una vez. Pero ruega que no pase nada. En el diario está escrito lo que Melory le dijo, que debía tener cuidado con el dragón. Rosé se confunde porque era una entrada que ya había visto antes, y se pregunta entonces quién es Melory. Al ver detenidamente las letras del círculo mágico del diario, siente que recuerda haberlas visto en algún lugar. Y entonces recuerda el círculo mágico en los pies de aquel elfo. Por ese motivo se sobresalta y no lo puede creer. Sabe que los elfos son una raza diferente que sirve a Moricias. También que las montañas de Hamel son la tierra maldita donde está enterrado Moricias. Y recuerda al ser absoluto, diferente a un dios, un dragón. Incrédula, le pregunta al diario si es Moricias. Y el diario de repente se oscurece, y de él emana una energía oscura. Nuestra protagonista no lo puede creer y siente que es ridículo. Piensa que podría tratarse del malvado dios de ese mundo que crea monstruos con magia oscura, Moricias. De repente, su corazón empieza a latir frenéticamente y el miedo se apodera de ella. Rápidamente sale corriendo de su habitación y se dirige a la habitación de su Alteza, el príncipe. Desesperada, golpea la puerta y le pregunta a su Alteza si está adentro. Calix, el cual salió apresuradamente del baño, abrió la puerta y le preguntó qué es lo que ocurre. Nuestra protagonista se aferró a Calix de inmediato, intentando buscar seguridad en sus brazos. Calix se pone nervioso, pero rápidamente se da cuenta de que Rosé está temblando. Nuestra protagonista le comenta que ella tiene algo urgente que pedirle. Calix, preocupado, le pregunta si acaso ha estado llorando. Rosé le responde que no ha llorado. Pero Calix no escucha y le pregunta quién fue el bastardo que la hizo llorar, y si fue el de cabello naranja. Rosé rápidamente le aclara que no es eso, y que realmente tiene algo que pedirle. Calix, al ver que continuaba temblando, le pidió que primero entrara. Una vez dentro, Calix le dio una de sus chaquetas para que no tomara frío y le sirvió un té de manzanilla para que se calmara. Le comentó que eso era algo que solía preparar su sirvienta de la habitación y no está mal. Rosé, asombrada, le pregunta a su Alteza si lo preparó personalmente. A lo que Calix le cuestiona por qué lo pregunta y si acaso pensaba que el príncipe heredero no podría hacer algo tan básico. Nuestra protagonista no puede dejar de estar sorprendida y bebe su té. Calix le pregunta entonces qué es lo que sucede. Rosé le comenta que ella se preguntaba si podría pedir un pase para la biblioteca del Palacio Imperial. Calix se levanta y se dirige hacia ella,
e incrédulo le cuestiona si en ese momento llegó corriendo vestida de esa manera con esa cara, solo para pedir un pase a la biblioteca. Le pide que le diga la verdad y responda qué está pasando. En realidad, nuestra protagonista no sabe en qué estaba pensando cuando fue hasta allí. Estaba tan aterrada que lo único en lo que podía pensar era en Calix. Calix insiste en que lo diga rápido. Pero Rosé aún duda si debería decirle la verdad. De que su malvado diario está vinculado con el dios malvado más fuerte de ese mundo. Decide no hacerlo, porque teme que si lo dice, pensará que está loca. Así que, para salir del apuro, le cuenta que es un fantasma. Aunque en el fondo piensa que más que un fantasma es un dios. Calix, aún incrédulo, le pregunta si de verdad es un fantasma. Rosé le cuenta que hablaron antes con Mila y otros amigos sobre una historia de fantasma en el dormitorio, y dijeron que un fantasma agarró la pierna de un amigo desde debajo de la cama. Solo era una historia, así que no le dio mucha importancia, pero mientras dormía, sintió como si alguien la estuviera estrangulando. El sueño era tan vívido y aterrador. Quería saber si esos chicos dijeron la verdad, y pensó que podría haber algún libro relacionado en la biblioteca del palacio. Se disculpa con el príncipe y le comenta que lo único que le vino a la mente fue su Alteza. Calix cuestiona si entonces solo había pensado en él, y su rostro se torna rojo. Luego de eso, se dirige a su escritorio y del cajón saca un pase. Le entrega a Rosé el pase de la biblioteca, y le comenta que podrá entrar si expresa que va de parte de él. Además le entrega una flor, y le explica que es una escultura de la flor de Aleón de Camesis, y como está imbuida de poder divino, podría tener efecto contra las pesadillas. Luego le da más cosas, agua bendita recibida del templo, una estola de arzobispo y flores de Aleón que una santa cultivó y secó. Rosé, preocupada, le pregunta si no son esos objetos muy valiosos. Calix, con una sonrisa, le asegura que no puede permitir que su criada pierda el sueño y descuide sus obligaciones hacia él. Le comenta que mañana no tiene que ir hasta allí, así que le recomienda que duerma bien. Nuestra protagonista, mientras se retira, le responde afirmativamente a su Alteza y le pide que tenga un buen día. Calix, confundido, le cuestiona qué buen día podría tener a esa hora. Rosé le desea que tenga buenos sueños entonces y se retira. Afuera de la habitación del príncipe, Rosé quedó afectada. Piensa que realmente está loca. No sabe por qué inventó tal excusa, pero se alegra de que Calix le haya creído. Pero al recordar su sonrisa, siente su temperatura aumentar. Enojada, le grita al diario que todo eso es por su culpa. Reflexiona sobre si ese diario está realmente relacionado con Moricias. Luego deja las cosas que Calix le dio tiradas encima del diario. Piensa que de todas maneras primero se irá a dormir. Y cuando se despierte, irá a la biblioteca del palacio y pensará el resto después. Pero durante la noche, las cosas benditas que Calix le dio, comenzaron a prenderse fuego. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.